la bienvenida a estas terceras jornadas de investigación en artes escénicas que organizamos con el Grupo de Estudios de Artes Escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Universidad Nacional de La Plata. Es un gusto tenerles aquí hoy. Esta mesa lleva por nombre Perspectivas Plurales en torno a la investigación escénica. Vamos a escuchar 3 ponencias. Las voy a ir nombrando y van a hacer sus exposiciones. Y desde ya, muchísimas gracias por participar y por estar. En primer lugar, vamos a escuchar a Araceli Arreche y Virginia Jáuregui con su trabajo Apuntes en torno a una performance, Ese paisaje que deja la muerte, de Virginia Jáuregui y Marcela Robbio. ¿Escuchamos? Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todes. Apuntes en torno a una performance, y con Virginia tiene como propósito trabajar algunas reflexiones en torno a Ese paisaje que deja la muerte, que es de Virginia Jáuregui y Marcela Robbio, que se estrenó el 17 de octubre allá por el 2021. Es un proyecto interdisciplinario que combina los formatos de documental y de ficción sobre los cuerpos de intérpretes. De hecho, son 3 bailarines en escena, interviniendo la vida, los hechos reales de los protagonistas. Es un trabajo que combina cuerpo y voz sobre las cartas del Puma, Rubén Hugo Jáuregui, militante del ERP, del Ejército Revolucionario, expreso político, fallecido en noviembre de 1985 y padre de Virginia. Virginia luego se va a hacer cargo de poder plantear la génesis y el trabajo sobre este proceso performático. A mí me interesaba dar 2 o 3 claves, ¿sí? En principio, en el orden político y social, esta performance forma parte de una narrativa que colabora en los ritos sociales del duelo, porque pone en circulación nuevos sentidos sobre el pasado, nombrando el horror vivido no solo por sus progenitores, sino también por las siguientes generaciones. Es esto de lo que Judith Butler habla cuando se habla acerca de, no se trata de un duelo individual, sino el carácter público del duelo, ¿no? Soy ese paisaje más allá de la muerte, dice Virginia en una parte del proyecto, una suerte de insistencia en la confección de una voz propia que le permite instalar una mirada crítica, que se interroga sobre las elecciones políticas, personales, familiares de su padre, desafiando las visiones ya instituidas, ¿no? Al igual que otras narrativas de hijos e hijas de militantes. Esta performance, ¿no?, duplica los sentidos del pasado por la memoria habitual, automática, que elude la reflexión, como dice Elizabeth Schelin, sino que logra recuperar la historia despedazada por el horror y construir de alguna manera una memoria crítica, ¿no?, siguiendo los trabajos de Oberti, de Pitaluga. La performance se ofrece como una respuesta posible, un acto que habilita la transmisión, una suerte de tesoro que se fabrica con elementos brindados por el padre y por el entorno. Se instala como una suerte de proceso que supone heredar un relato para hacer algo nuevo con él, para crearlo como propia. En este sentido, la performance puede ser interpretada como un símbolo cultural de esa transmisión, tomando materiales de archivo, cartas, revistas, fotos, documentos, dibujos, algo de esto después vamos a pasar a algunas imágenes, registros carcelarios, capturas e imágenes del legado de su padre. Se trata de armar, Virginia lo plantea como un mecanismo poético que subraya el impacto que arrastra en el presente, ¿sí?, poniendo luz en esa ausencia. De algún modo, como lo plantea Mariela Peller en ese trabajo de la historia de las niñas, ¿sí?, memoria, ficción y transmisión en la narrativa de la generación de la postdictadura argentina, aparece el lugar de la heredera, ¿no? La que escoge su herencia, la que no acepta lo legado de modo completo, pero que tampoco lo descarta en su totalidad. Es esa idea de responsabilidad con respecto a lo heredado, una responsabilidad que supone una fidelidad en la infidelidad, ¿no? Este juego que hace Rudinesco y Derrida.
y se trata de alguna manera de escoger esta herencia, ¿no? Para construir un pasado, digamos, un trabajo donde posicionar ese pasado en la actualidad, para reclamar también, ¿sí?, una suerte de protagonismo y, por sobre todo, cómo legar la historia a sus propios hijos. Antes de darle la palabra a Virginia, me gustaría retomar el título de la performance, ¿no? Ese paisaje que deja la muerte, ¿no? La performance es un artefacto, ¿no?, para la memoria, funciona como un artefacto para la memoria, porque el punto de partida de la memoria es siempre una marca dejada por el pasado sobre el cuerpo de los sujetos, individuales o colectivos, en el trabajo rememorativo, y dicha marca es trascendida para asignarle nuevas significaciones que hacen de la propia experiencia algo transmisible. A diferencia de la historia, que presenta la voluntad de construcción de manera objetiva, la memoria parte de la experiencia y por eso, ¿no?, opera, a mí me gusta mucho la idea que tiene Pilar Calveiro, ¿no?, opera como un Lego, ¿no?, a diferencia del rompecabezas que siempre forma la misma figura. En el juego del Lego, con las mismas piezas, puede construir múltiples. Creo que esto, por eso Virginia elige esta intervención, para habilitar no solo otra mirada sobre las opciones políticas y personales de su padre, sino también sobre aquello que desea transmitir como legado a las nuevas generaciones, ¿no?, la de sus propios hijos, y que son los nietos del militante. Virgi, te dejo la palabra a vos y vos me decís cuándo querés que pase el PDF mientras hablas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Soy Virginia Jauregui, la hija del Puma. En referencia a esto que decía Araceli, la transmisión, la herencia y la memoria en mi vida hasta mi edad adulta fue muy difícil. Fue un rompecabezas, ¿no? A diferencia de esto que ella plantea del Lego. Un rompecabezas que siempre se armaba de la misma forma, bajo un solo discurso, ni bueno ni malo, pero un solo discurso. Cuando soy madre, en contexto de pandemia, con un niño ávido por saber sobre la familia, empiezo a entender que necesito armar una forma de comunicar mi historia y de recordar, ¿no?, y de transmisión. Y que esto no podía ser de una sola forma, de una sola manera, sino tenía que ser eh, esto, para reflexionar, ¿no? Entonces empiezo a pensar cómo armarlo y arranco con entrevistar a esos compañeros que yo no conocía y que no habían acompañado mi camino porque, bueno, había sido una decisión familiar, ¿no? De no meterme, digamos. Entonces empiezo a entrevistarlos, a conseguir la mirada de ellos, de este compañero que es mi padre, y empezar a armar contexto, empezar a armar esa historia de una forma diferente, eh, y un padre real, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y no tampoco solamente la idea del héroe trágico, ¿no? En ese contexto empiezo a leer las cartas que yo tenía en mis manos hacía 10 años y que no había podido leer, pero con un contexto, con un acompañamiento, entendiendo no solamente políticamente porque las había escrito, sino todo lo que atraviesa la historia de una persona, ¿no? Que no es solamente los 70, no es solamente el contexto político, sino las elecciones de vida, por qué, hacia dónde, ¿no? Y ahí decido que necesito armar un proyecto con esas cartas, porque las cartas dicen el por qué él se estaba enfrentando a esa situación, ¿no? Hoy buscamos a los 30.000, hoy buscamos a los nietos, hoy nos enfrentamos al negacionismo, pero tenemos que entender por qué estos hombres y mujeres luchan, ¿no?, por un mundo mejor. Y en esas cartas eso está. Y eso es lo que yo quería que apareciera y se mostrara, y armo un proyecto
que gana un premio en la ciudad para representarlo, y ahí es donde busco cómo lo quiero mostrar, ¿no? Y en ese cómo lo quiero mostrar aparece Marcela Robbio, que es bailarina, coreógrafa, tiene muchos años en la danza y también en el teatro, y aparece esto, ¿no? La mirada, la representación a partir de los cuerpos. Y aparece la idea de ponerle voz al recuerdo. Algo que charlábamos con Ara, que ella me remarcaba, que es esto que nadie testimonia por el testigo, ¿no? Esas cartas son él. Eso que dice, él verdaderamente lo dijo, porque lo escribió, ¿no? Entonces, eso es muy importante para mí, porque no es lo que dice mi madre de mi padre, lo que dice un compañero de mi padre, que son construcciones de él. Él eso lo dijo, ¿no? Y ponerle voz a través de estos cuerpos y de estos sujetos en acción, armó lo que hoy es ese paisaje que deja la muerte, ¿no? Que pone el cuerpo en el espacio, que arma un dispositivo, y que se une a través del sonido y silencio, y de las voces de los compañeros que cuentan anécdotas de la cárcel. Esos compañeros que tenían la misma idea a perseguir, la misma convicción, y que todavía hoy la tienen y la persiguen. Es muy importante para mí en esta performance buscar el momento de belleza, de verdad, de homenaje y de resistencia. Por mi padre y por mis hijos. Y para cerrar esto, me parece que lo importante de todo esto, porque esto ya lleva 3 años, es que el último 24 de marzo, mi hijo llevó su foto de su abuelo, disculpen, ¿no? En alto. Ese es el cierre de la performance. Poder atravesar al otro ideológicamente con mucho amor. Siempre, digo, nada, trataba de pasar algunas fotos, digo, hay algo en el tejido entre los objetos y la memoria, hay algo de, bueno, de venir trabajando sobre este tema, y cuando charlaba con Virginia en torno a esto, ¿no? A los objetos y la memoria y la espera, ¿no? Para interrogar esos objetos, que en sí, no te digo que hay que ponerlos en una situación discursiva, como dice Virginia, hay entre todos los objetos, ¿no? De su padre los lentes, los pantalones, ¿no? Aquello que le devuelve a ella un cuerpo que no ha conocido. Virginia tiene 6 meses cuando Rubén muere, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Yo escuchando a Virginia es, no conozco la voz, ¿cómo encuentro la voz de, ¿no? Y sentir que Pedro y Alfonso son los 2 hijos de Virginia, ¿no? Que Pedro es de alguna manera aquel que mueve, ¿no? Esta necesidad de reorganizar un pasado propio para una posibilidad, ¿no? de legado que el Niñe plantea en términos de su propia familia. Y me resulta absolutamente interesante, quizás no forma parte de la perfo, pero sí de este entramado, el momento en que Virginia, embarazada de Pedro, usa a lo largo de todo el embarazo el suéter de lana de su padre. Ella siempre, ahora está como muy conmovida, pero es muy interesante reconocer ahí, ¿no?
una cuestión que ella dice siempre que, bueno, no había nada que le entrara, por un lado, pero también, ¿no? Esta suerte de lugar físico, ¿no? Donde hay una porosidad, un tejido, ¿no? Entre objetos y memoria que es fundamental y que eso hace también, ¿no? Que el proyecto, el mecanismo poético en el que ella encuentra, ¿sí? Hace que no trabaje con actores y estemos hablando de una performance que trabaje con bailarines y en donde la circulación de las voces que aparecen sean de compañeros que tratan de reactualizar de alguna manera ese par militante, digamos, ¿no? Y por el otro lado también esas voces que inscriben o que trabajan algo de lo que Virginia necesita conocer, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Virginia por el testimonio y por el trabajo a Araceli también. Bueno, si les parece, seguimos. A veces decir esto es como raro, ¿no? Seguir después de un cuerpo puesto ahí, afectado en ese testimonio. Bueno, si te parece, Dulcinea, vamos contigo. Dulcinea Segura presenta El Descueve, Memoria, Emociones y Política. Bueno, gracias, buenos días a todas, todos y todes. La verdad que arranco un poco emocionada también porque me siento afectada por el relato y me parece súper interesante porque se vincula también con lo que vengo a traer. Te voy a hablar un poco sobre el Descueve, que fue un grupo de danza-teatro que surgió en la década del 90. Y cuyos integrantes, bueno, continuaron después de 15, 17 años juntos como Descueve, continuaron con sus propias producciones, y que es un grupo que está totalmente embebido de lo que fue la dictadura, y que crea en esa segunda postdictadura que podemos pensar de la década de los 90, cuando hay ese cambio de rumbo que se instala el neoliberalismo fuerte en Argentina. Y que yo vengo a plantear justamente que la danza es como una marca temporal, y las coreografías, y en tanto los cuerpos están en un entramado en donde su memoria se pone en juego en la coreografía, dialogando con ese contexto o con la memoria de contextos anteriores, como fue, por ejemplo, la dictadura, con ese nivel de violencia que ejerció sobre los cuerpos y que fue totalmente reprimido durante el periodo de la dictadura. Entonces me parece como muy afín también este trabajo, y de hecho me gustaría verlo, Virginia, porque creo que va en consonancia con esto que digo, que las coreografías son marcas temporales de una historia que está entrelazada con una memoria y que hacen a la identidad también de un pueblo, de un colectivo. Entonces, en los cuerpos que danzas podemos pensar esa memoria, bueno, ya lo estuve diciendo en relación a la coreografía, y que en este periodo de esta postdictadura, ¿no? El grupo se forma en los 90, pero ya unos años antes estaban haciendo de manera, por distintos lados, performance, ¿no? Y pequeñas obras de danza en espacios como Cemento, por ejemplo. O sea, un periodo donde el teatro se configura, digo, lo voy a citar, como el espacio de fundación de territorios de subjetividad alternativa, espacios de resistencia, resiliencia y transformación, sustentados en el deseo y la posibilidad permanente de cambio. Esto en palabras del investigador Jorge Duati. Entonces la danza, como expresión simbólica, pone en circulación estas memorias y saberes de los cuerpos, de cada individuo, de cada persona singular, pero también de cada grupo o colectivo, porque además las técnicas que se aprenden y dan forma a sus cuerpos de la danza también circulan, también son memoria
y es como una marca de modelos de cuerpo que existen en distintas épocas. Entonces, el grupo, voy a traer un poco sobre el grupo, que fue un grupo de danza teatro, se creó en la década del 90, los integrantes eran Mayra Bonar, Carlos Casella, Ana Frenkel, María Ucedo y Gabriela Barberio. Eran jóvenes que estaban vinculados a una escena más disruptiva del momento, y de grupos con propuestas que rompieron en el espacio público con el advenimiento de la democracia en el 83, como por ejemplo la Organización Negra, con quienes también mantenían contacto. De hecho hay vinculación familiar entre los integrantes, y que colaboran varios de los integrantes del Despueve con De la Guardia, que son parte de la Organización Negra. La Organización Negra llevaban adelante, o sea, tomaron el espacio público en ese momento de avance sobre el espacio público con acciones que denominaban como acciones artísticas guerrilleras. Y hay una investigadora que se refiere, por ejemplo, a lo que hacía la Organización Negra, planteando que en esa misma sociedad, y la voy a citar, donde circuló y se asentó el poder desaparecedor, tuvieron lugar también el desorden y la desobediencia, diversas formas de resistencias, individuales, colectivas, dispersas, decididas o no, que algunos actores sociales pusieron en marcha en medio del clima del terror instalado por el gobierno militar. Con el retorno de la democracia, esas acciones se multiplicaron, diversificaron, dando lugar al entramado de nuevas experiencias que cambiaron radicalmente las formas de concebir y llevar a cabo la acción estético-política. Y María Ucedo, en una entrevista en el 2015, que es una de las intérpretes del Despueve, ella también expresa en relación a este pasado, ¿no? Y la voy a citar, dice: siempre digo que somos hijos del golpe del 76, del Mundial del 78, de la Guerra de Malvinas, pero sobre todo éramos adolescentes cuando comenzó la democracia con Alfonsín. Estamos hechos de esa historia, de esa época. La escena porteña estallaba y nosotros también bebíamos de ahí. Era el descubrimiento de otros lenguajes, de la libertad de expresión, de un mundo que estaba abajo y explotaba como el Big Bang. Había mucha necesidad de decir luego de tanta represión. Entendemos entonces, tomando sus palabras, y también que en la escena de la postdictadura había mucha necesidad de expresar y de dar cauce a esta violencia ejercida durante los años represivos sobre los cuerpos también. La violencia de las persecuciones, la tortura, desapariciones, la violencia del silencio, del algo habrán hecho, del sometimiento social, las prohibiciones, de la censura, la violencia ejercida en los colegios, en las calles, que se ensañaba especialmente también con la juventud, fuera militante o no, además. Una violencia que el cuerpo retiene, que acumula, que es reprimida y que puede estallar también en manifestaciones públicas y masivas como el fútbol, o sublimarse también a través del arte. La década del 90, en la que se conforma el grupo, está marcada, bueno, por este cambio de rumbo en Argentina, donde, recordemos, el avance destructivo, estamos ahora casi como en sintonía con esa época del neoliberalismo en el país, que produce uno de los mayores vaciamientos del Estado. Uno puede pensar en la realidad, donde se destruyen, además, se privatizan, bueno, YPF, gas del Estado, obras sanitarias, el sistema jubilatorio, se destruyen puestos de trabajo, produce el empobrecimiento de la población y la ruptura de lazos sociales. Volviendo al Despueve, debido a todo este contexto y con esta memoria hecho cuerpo, se propone hablar sobre las relaciones humanas, a partir del cuerpo y su lenguaje, ¿no? Más allá de la disciplina de la danza. Querían mover al público del lugar habitual. Una de ellas, Ana Frenkel, decía: uno es como un político, quiere modificar la realidad de la gente, abriendo lugares sensibles que por ahí no tiene en cuenta en su vida. El cuerpo que danza, esto decía Ana Frenkel en una entrevista, y sostenemos que el cuerpo que danza simboliza, y esas metáforas pueden ser significadas de distintas maneras por parte del público, que podrá ser tocado en su sensibilidad, o que a través de la empatía con lo que sucede en la escena puede llegar a vivenciar o entrar en sintonía o en conflicto con lo que le pasa. El cuerpo, además de evadir significaciones erradas, la danza, ¿no? Puede producir sensaciones y emociones que pueden generar como una atmósfera compartida. Es decir, la persona
cuyo es un cuerpo sintiente, emocional, en la construcción coreográfica pone en juego todas esas emociones, ¿no? A partir de la generación de distintas imágenes que nosotros entendemos en el descueve, tienen que ver con la violencia. Y voy a ir un poquito a las obras, porque me parece que se me va a ir el tiempo y después no voy a poder llegar, ¿no?, a ir a las obras y a la mirada que había en los medios, ¿no? Cómo se leían esas obras. En algunos momentos, por ahí no va a haber audio, en otros sí, porque el audio hace un poco a la escena. Me dicen después si se escucha bien. ¿Se ve? Bien. Sí se ve. Bien, el descueve. Entonces, la prensa de la época destacaba el riesgo de las acciones de los cuerpos en las obras como esa manera de representar la violencia en escena que siempre genera una ilusión de caos, de desborde y de gran riesgo físico. Perdón, Dulcinea, está la imagen fija, no sé si... Sí, ahora sí. Ah, Ahora voy a poner perdón. porque quiero decir algo de lo que decía la prensa, pero no sé si va a servir a los fines de la obra, entonces, de que se entienda un poco y de llegar con el tiempo. Entonces, me parece que vamos a ver algunas escenas y voy a ir Perfecto. diciendo en el medio, tal vez parando, ¿no?, para observar en dónde dónde puede estar la violencia. Perdón. Bueno, voy a poner para que se vea alguna de las obras. Volvemos para atrás. Criatura. Ahí le voy a sacar el volumen a esto. Bien. Entendemos que la violencia es ejercida como una forma por ahí de distanciamiento del otro, de los sentimientos, que parece como una ausencia de empatía, que declinan una agresión sobre el cuerpo de los demás intérpretes y que también puede suceder hacia el público que observa. Por otro lado, en algunas de las obras hay pequeñas escenas de desnudos, ¿no? Y las escenas de desnudos también hay un mecanismo de violencia. A veces aparece el desnudo, que se produce un contraste en el que no hay ni sensualidad ni erotismo, porque la desnudez figura como exposición y vulnerabilidad tal vez de una sola persona en medio de las demás que están vestidas, a través de este acto de arrancar la ropa y de desigualdad. O la violencia se produce directamente a través de este contacto físico y de empujones, de caídas, de golpes, ¿no?, como este, por ejemplo. La violencia se produce en esta, voy a dejar que se escuche un poco, donde se suma también el sonido. Y donde se puede ver atrás lo que pasa con los otros cuerpos. Acá está medio desparejo el audio con la imagen, ¿no? Puede ser una violencia completamente directa, como los golpes. En esta obra, Corazones Maduros, además están vestidos de traje, lo que también puede llevar a cierto imaginario. Y donde es directa, acá hay como un objeto del deseo, que son las frutas, esas frutas que se vieron antes, esas naranjas, que van circulando en distintos momentos. Pero bueno, se puede ir de una violencia menos explícita a otra directamente explícita y física. La Organización Panamericana de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo o terceros, o una comunidad.
Perdón por el audio que no está compaginado en algunas escenas. Bueno, y la OPS habla de la violencia autoinfligida, interpersonal y la violencia colectiva, que creemos que acá se combinan esa violencia interpersonal y colectiva. Esta es otra escena de una obra conocida como La Mancha, ¿no? Donde después de una escena grupal, que están en una mesa comiendo, una mujer que está atada se empieza a desatar, y los dejo que escuchen, no sé si se escucha bien. Ella es Mayra Bonar, fue nombrada como la chancha porque se escuchan como gruñidos, si fuera un animal, con una cerda. Esta es otra escena de esa obra en la que un hombre está echando un palo, que arriba hay una mujer que está desnuda, vienen de una escena anterior que parece que es muy íntima, alumbrada apenas por unos fósforos, y acá ella se encuentra encaramada arriba y él empieza a echar. Y esta otra escena, una escena de descarga, incluso en la que se arrojan montones de platos que se puede leer también pues desde otras perspectivas, vinculadas al género, pero dentro de lo que es la violencia son diferentes momentos de las distintas obras en los que siempre aparece alguna forma de violencia. Entonces, ahora que se acaba, dejo de compartir y puedo sí nombrar y citar lo que decían, lo que veía la prensa respecto a las obras. Por ejemplo, cito, no ofrecen un momento que compense tanta densidad, algún escape, una alternativa de abrirse hacia la sensación del disfrute y el placer del ser humano que también las tiene. Esta es la visión del mundo que ellos, jóvenes de 20 y 24 años, tienen, conflictiva, tensa, fuerte, y esta es la que ofrecen hoy, aquí, fines del siglo XX, en un país conflictivo y tenso. Las opiniones, la crítica, también encontramos una próxima al estreno de Corazones Maduros, que está donde está comiendo, Mayra Bonar está comiendo, como probando naranjas y las va tirando, y atrás hay una bola de cuerpos, mientras ella va escupiendo y gritando. Afirman, Corazones Maduros juega con la provocación, con las emociones del espectador. Pocas veces permite un descanso en el permanente clima opresivo y violento al que el público se ve sometido con su consentimiento. También respecto a esa misma pieza... Perdón, Dulcinea, si puedes ir cerrando. Bueno, lo que quería decir, porque no llego Perdón, después retomamos. al final, no, por un lado la violencia que uno puede ver en los cuerpos y que lo puede leer también como una marca de un contexto, ¿no? Como parte de una liberación que no sucede inmediatamente después de la dictadura, sino esta segunda postdictadura, ya la década del 90, y que también tiene que ver con, bueno, está todavía anclado en el cuerpo esto, y después cómo las emociones que circulan y las emociones que generan también se ponen en sintonía con el espectador, tratando de traer al presente
esas emociones, ¿no? Esa violencia, esa descarga tal vez de esa violencia, o quizás no, porque quizás también es como algo opresivo, incómodo, y que justamente es tratar de despertar y decir, bueno, esto estaba pasando, ¿no? ¿De qué manera expresamos y nombramos esto que estaba pasando y que fue silenciado? Bueno, tal vez lo nombramos así, golpeándonos, mostrando un cuerpo desnudo manipulado por otros que están vestidos, ¿no? Sometiendo a uno, empujando a otro, o mostrando, bueno, esa desnudez y esa especie de erotismo crudo o totalmente aculturizado, como fue y se habló respecto a la escena de la chancha, donde se ve esta mujer que se desata, de repente se da vuelta y no tiene ropa interior, se muestra eso de frente al público y generó mucha impresión. De hecho, en un momento el afiche de esa obra era un primer plano enorme de una vagina que fue censurado en algunos lugares, pero como esa provocación y esa violencia de las acciones buscan mover y generar una atmósfera en donde se ponga en forma crítica, ¿no? Esta violencia y este sometimiento que vivieron los cuerpos durante la dictadura, y también esa violencia y esa destrucción de los cuerpos y de los lazos sociales del neoliberalismo, porque el grupo se forma en los 90, va expresando algo de lo que ya vivieron, pero a medida que recorren sus años y sus obras, de los 90 al 2007 más o menos, también se van vinculando con ese contexto violento y un poco estetizado, como fue, bueno, Pizza con champán, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias, Más o menos, Dulcinea, gracias. súper interesante. Pido disculpas por la interrupción, pero después No, está retomamos, bien, así tenemos el está tiempo bien. del intercambio. Muchas gracias. Gracias. Eh, si les parece, Camila, seguimos contigo. Las representaciones, Camila Martínez presenta las representaciones del carnaval porteño en el teatro. El caso de Domingo de Carnaval de Mario Folco y Juan Mazzaroni. ¿Qué Escuchamos. tal? Bueno, este trabajo se enmarca en la investigación de tesis doctoral que aborda las representaciones del carnaval en el sistema misceláneo de representación popular porteño en tango, teatro y cine entre 1920 y 1960. La hipótesis que sostenemos es que estas representaciones son parte activa del proceso de modernización en el que se configuran, al tiempo que proporcionan claves para leer las transformaciones urbanas y sociales, haciendo un uso activo y selectivo de la tradición. Dentro de la vasta constelación lexical que se articula en ellas, se destacan dos términos, el carnaval y el disfraz, asociados a tres grandes tópicos que operan como modos de asimilar el cambio. El carnaval como pura fiesta, el carnaval como lugar añorado y el carnaval como lugar de engaño. Se trata de realizar una descripción densa de los distintos modos de representación del carnaval, considerándolos como elementos de una práctica continua y cambiante que configuran una estructura del sentir carnavalesca, retomando el concepto de Williams, la estructura de sentimientos, y son configurados por ella. En esta oportunidad nos proponemos describir y analizar los distintos modos de representación en Domingo de Carnaval, obra estrenada por la compañía de Pascual Carcavalo el 28 de mayo de 1931 en el Teatro Nacional, que construye la intriga a partir de dos triángulos amorosos. Por un lado el principal, conformado por Ramón, Zulema y Yacaré, y por otro el secundario, conformado por Doña Carmen, Francisco y la Morocha. Me voy a ir un segundo a una nota al pie, porque es pertinente mencionar que en esta instancia todavía no hemos encontrado críticas a la obra en cuestión, pero sí relevamos una mención a Carcavalo y al tipo de obras representadas en el Teatro Nacional. En la sección Temitas de la revista Comoedia para Todos, publicada el 1 de junio del 31, ahí nomás del estreno, un pequeño recuadro titula Por fin, destacando que por primera vez fue estrenado un autor novel en el Teatro Nacional. Esto no será en referencia a Folco y Mazzaroni, sino una obra estrenada de Barzoni, donde se comenta que hasta ese estreno, Carcavalo, director del teatro, se había cerrado un selecto grupo de autores, ni noveles ni consagrados. Retomo el cuerpo del texto. Antes de caracterizar brevemente los tópicos y para poner en tensión esta representación del carnaval porteño,
Tendremos en cuenta distintas aproximaciones teóricas al carnaval que permitirán entender algunos de sus modos de representación. Se entenderá en términos de Mijaíl Bastín, quien considera que su principio es la risa general y ambivalente, es la segunda vida del pueblo, y durante el carnaval se penetra en la libertad, la abundancia, la igualdad y la universalidad. Se establece en la plaza pública un tipo particular de comunicación relacionado con el tiempo cíclico, definido por Jesús Martín Barbero como un tiempo denso que renueva el sentido de pertenencia a la comunidad. En contraposición a esta mirada, se retomarán los prerequisitos para un buen carnaval, señala Humberto Eco. 1. La ley debe estar tan penetrante y profundamente introyectada que esté abrumadoramente presente en el momento de su violación. Y 2. El momento de carnavalización debe ser muy breve. Por último, consideramos pertinente incorporar a estas aproximaciones teóricas algunas de las menciones realizadas por Ezequiel Martínez Estrada sobre cómo el carnaval porteño es la fiesta de nuestra tristeza, ya que si bien su Abrosita, centro psicológico, no está situado en la tristeza, cierro cita, se busca un motivo de fiesta, se necesita un pretexto para reír, y a la vez esa alegría que se desata es muchas veces cruel, desesperada y hostil. Continuaremos por caracterizar los tópicos. Para ello, en esta instancia, todavía nos valdremos principalmente de diversos campos. Cuando referimos al carnaval como pura fiesta, retomamos la clasificación de Osvaldo Pelletieri para designar aquellas obras donde el carnaval se configura fecundo, utilizando lo sentimental como principio constructivo, modulado no por lo cómico, sino por lo efímero, propio del tiempo efectivo limitado, y que además da cuenta de esa Buenos Aires cosmopolita desde el punto de vista de su población, añadiendo el componente de fugacidad a los festejos. En los corsos reinan las bromas y risas, vuelan las serpentinas y las mascaritas pispiretas cautivan para posteriormente perderse en la mente. En el carnaval como lugar añorado, la fiesta se transforma, como en vals de carnaval, en un después sin después que hace mal. Trae el recuerdo de los festejos pasados, generando una nostalgia irracional y una desarmonía en el presente. Pasado y presente se entreveran y se presentan a Brosita como una simple juxtaposición prácticamente simultánea, Rosita de Bastín. El mundo adquiere un carácter ambivalente y se pone una careta de bondad como en el tango Serpentinas de Esperanza. Encontramos viejos carnavales asociados al sentimiento de la vuelta al barrio, festejos que van a culminar inexorablemente, como en el tango recién citado, en el que el personaje tira papel picado para que ese adiós se haga menos triste, pero también amores pasados que no volverán. La pérdida de los amores pasados también se ve en Pobre Colombia. La que antes fue reina de la alegría está triste porque Pierrot se fue detrás de otras colombinas, aunque en este caso encuentra redención en el después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar que cierra el tango. El carnaval como lugar de engaño considerará las representaciones donde lo tragicómico desplaza lo festivo. Las visiones del carnaval se vuelven plenamente ambivalentes y el mundo se presenta como ese escenario de un gran cine continuado que nos hace consumir al que refiere el tango siempre es carnaval. En algunos casos se vincula a la honra social, que genera respuestas a veces violentas frente a engaños amorosos. En otros estará ligado a la inmoralidad, que es denunciada o aceptada como un orden posible del mundo. A veces con resignación, como en las 40, en el que si la murga se ríe, uno se debe reír. A veces cínicamente, por más que el personaje cante yo me quiero divertir, termina denunciando como el canalla usa careta de inocente. La careta también puede funcionar como insulto, pero también como lugar de ocultamiento frente a los demás, e incluso frente a uno mismo, como ríe payaso, en el que el payaso tras su cara almidonada nos oculta una verdad. Realizadas estas consideraciones, comenzaremos a realizar la descripción densa de los distintos modos en los que se representa el carnaval en la obra de Folke y Mazzaroni. Brevemente recogeremos algunas menciones sueltas sobre lo que por ahora denominamos como el carnaval propiamente dicho. La didascalia inicial consigna el clima que invada el corralón. Serpentinas que cuelgan de la enredadera y cocinas. Verano, domingo de carnaval. Son las últimas luces de la tarde. Ese será el ambiente propicio para que se sucedan los distintos enredos sentimentales. Asimismo, durante el cuadro primero, una murga entrará y saldrá ejecutando marchas. Las vecinas se asomarán a verla y propiciará el encuentro en el patio común. El cuadro lo finalizará el desfile de un centro de gauchos realizando payadas.
Brevemente me voy a ir a una nota al pie para señalar que Ezequiel Adamowski consigna que entre los carnavales de finales del 20 y principios del 40 se fundaron nuevos círculos criollos que con ímpetu establecieron fuertes vínculos con el Estado, en ocasiones con las Fuerzas Armadas, con las iglesias e incluso con empresas. Señala también que no hicieron lugar a los disfraces y comparsas gauchas de carnaval, haciendo campaña para su prohibición. Folco y Mazzaroni representan con cariño a los centros. Conmoverán a Zoilo, personaje que se nos presenta como un gaucho y voz de la experiencia, y afirmará que los centros de gauchos también son gauchos. Retomo el cuerpo del texto. Folco y Mazzaroni se detienen en describir la chata que trae al centro de gauchos de la siguiente manera: adornada y simulando un rancho con su techo de paja, e indicando que será necesario cerrar el portón con cuidado para que no se note la falta de caballos. También propondrán escenas alternativas por si no se cuenta con la chata para que aparezca el centro. Durante el cuadro segundo, el baile de carnaval se desarrollará en un café, descrito con gran animación y alegría propia del momento. Circularán por la escena máscaras con cornetas, matracas, y será consignado que una orquesta ejecuta tango. Una y otra vez se reiteran menciones a los concursos y primeros premios. Incluso en el baile del café, la didascalia que describe el cuadro señala que en la pared, frente a la mesa de los patoteros, se lee un letrero: gran concurso de máscaras con valiosos premios. Debajo cuelga una lira de terciopelo y prendidos en ella gemelos, anillos, relojes. Y a medida que sucede el segundo cuadro, se nos dará a entender que son robados. Anteriormente comentamos que la obra construye la intriga a partir del triángulo principal, Ramón, Zulema y Yacaré, y el cómico don Francisco, doña Carmen y la Morocha. Anticiparemos que en el final de la obra, Ramón, marido del Zulema, asesinará a Yacaré, amante de su esposa. Y esto provocará la pérdida de la felicidad y el equilibrio. Además de la intriga sentimental y los cruces entre Zulema, los vecinos, Yacaré y Ramón, otra tensión atravesará la obra. Será entre gauchos y gauchos de cartón, o mejor dicho, los gauchos de carnaval. Yacaré, vecino del Corralón, integra el centro de gauchos que mencionamos anteriormente. Este será caracterizado por Ramón como falso gaucho, y lo verá como el que a su esposa le da música y poesía. Yacaré estará vestido de gaucho con chiripá, botas y camisas. Su decir será poético, punto. Nos detendremos en una secuencia para clarificar esto y mostrar cómo a su vez ese decir se replica entre los vecinos. Las vecinas comentan por el centro de gauchos que cada vez salen mejor. También halagarán lo bien que está el disfraz y le desearían suerte para ganar el concurso de mejor disfraz. Él contestará con un texto que podría remitir a Romeo y Julieta, a Brosita. Yo creo que sí, aunque usted sabe, Isabel, lo veleidosa que es esa señora que llaman suerte, cierra cita. Más adelante agregará a Zoilo que no persigue el premio, sino que se trata de una satisfacción espiritual, ya que algo de gaucho tengo adentro, y entonces aprovecho el carnaval para alargar el bagual, así galopa a su antojo. Coqueteará con la joven Isabel para darle celos a Zulema, que observará la escena queriendo disimular. Folco y Mazzaroni consignarán que por sus gestos se ve que los celos atormentan su corazón. Las viejas cuchichearán, realizarán gestos, guiños y señalarán a la mencionada. Por el patio circula el rumor de la relación de amantes, y se puede observar en palabras de Hogarth que esto representa, si bien Hogarth lo va a pensar en la sociedad británica, extrapolarlo pensando que puede clarificar algunas cuestiones, esto representa como todos nos conocíamos, sabíamos todo acerca de los demás. Al Corralón llegará Clavelito, que es el joven que lleva las riendas de la chata y es descrito como un muchacho simpático y decidor. Veremos cómo replica el discurso de Yacaré frente a las vecinas, diciendo que él no es más que una modesta enredadera que se enroscó en las ramas de ese rosedal como si quisiera aspirar su aroma, para confesar que desde que vive con Yacaré se le pegaron cosas. Por otro lado, retomando la antinomia, Ramón asumirá de cierto modo el lugar de gaucho. Trabajará en un frigorífico y más adelante se definirá como un burro de carga y trabajo. Cuando llega se nos informa que es un hombre de 45 años, viste boina, botas, pañuelo blanco anudado al cuello y trae unas achuras. Discute con Zulema. Doña Dominga los escucha y exclama: yo no sé en qué va a terminar esto. Se nos comenzará a anticipar el final de la obra. Ramón le recriminará que ella se alimenta de música y poesía mientras que él nació para el trabajo. No sabe cantar, no viste pantalón a raya.
rematando con que es un obrero sucio con botas oliendo a sangre, a grasa, como si las tuviera pegadas a mi misma piel curtidas como ella, señalando que así todo nunca le faltó una chura y un pedazo de pan, a lo que Zulema replicará que no basta la comida para hacer feliz a una mujer. Nos ocuparemos brevemente de analizar el cuadro tercero, que es el final. La escena iniciará con la resolución del conflicto y las carnes toledanas que vio Don Francisco, la resolución del conflicto del Triángulo Cósmico. Pero luego quedará desierto. Se nos informa que está amaneciendo y una penumbra azulada envuelve las cosas. Se consigna que se oirán unas espuelas. Será Yacaré que vuelve de los festejos. Se dará cuenta del ruido y procederá a quitárselas. Se acercará sigilosamente a la puerta de su leño, y al momento de ingresar será detenido por un grito de Maula. Ramón, que antes de salir para el trabajo decide con motivo de carnaval tomar unas cañas con Zoilo, regresa. Desenfundará el cuchillo y sentenciará: así te quería encontrar, verte con mis propios ojos. Escupirá que ya le había llegado el rumor de que entraba cuando él salía. Lo invitará a pelear. Yacaré aceptará su destino, y como el personaje de aquel cuento de Borges de 1940, comprenderá que ha sido condenado a muerte. Saldrán por el portón y no será representado en escena el hecho patético. Ramón pasará disparando. Yacaré aparecerá herido y sus amigos del centro de gauchos que están volviendo lo ven agonizar. De fondo se consigna que suena una samba. Correrán a socorrerlo. Le preguntarán quién lo ha herido. Este, en un gesto noble, dirá que nadie, sentenciando que siga la farsa. Hasta acá intentamos aproximarnos a realizar una descripción densa de las múltiples formas de inclusión que adquiere el carnaval en Domingo de Carnaval. Algunos aspectos que nos propondremos saldar para la publicación en actas girarán en torno al desarrollo del triángulo secundario y cómo nos afecta a la noche de carnaval. Por otro lado, profundizaremos el análisis de las tensiones entre tradición y modernidad. Y por último, indagaremos cómo se organiza la estructura de sentir carnavalesca en la obra, preguntándonos qué sentimientos acompañan a la obra, cuáles son las repeticiones que se producen respecto a otras obras del corpus abordado y cómo se produce la forma del lado. Gracias. Muchas gracias, Camila, súper interesante. No sé si alguien tiene algo para preguntar o para compartir. Yo escuchaba las ponencias y creo que Camila trajo a esta mesa dos conceptos. Dijo por ahí, creo, decime si me equivoco, Camila, que los trajiste vos: presentación y representación. Y pensaba, bueno, qué par binario, ¿no? Cómo las escenas, para hablar, para salirnos para desbordarnos de lo teatral. Acá hay trabajos sobre perfo, digamos, ¿qué terceridades se pueden pensar en relación a estas dos categorías, presentación y representación? Es algo que a mí misma me inquieta, porque escuchaba por ahí, bueno, el encuentro entre testimonio y ficción en el primer trabajo, ¿no?, de Araceli y de Virginia, y Dulcinea planteaba, bueno, la violencia en escena y la coreografía como marcas temporales. No sé si alguna tiene ganas de meterse por ahí. Es algo que me está, mientras las escucho, digo, bueno, ¿cómo funcionan? ¿Se encuentran? ¿No se encuentran? ¿Cómo se trae? Y luego, bueno, esta idea de trabajar la memoria y el testimonio en un espacio de representación o de presentación. A quien quiera tomarla. Yo siempre tomando la palabra, pero no, me quedé pensando en este desborde, como planteabas, y en esto que la escena devino hace bastante tiempo, en donde el cuerpo ya no está ligado a los mismos contratos de actuación, ¿sí? Ya no actuar se inscribe solamente a un juego representacional, pero también me interesaba, escuchando el trabajo de Camila, escuchando el trabajo de Dulcinea, ¿no? Estas nuevas topografías que plantea el cuerpo en situación de trabajo escénico, ¿no? Y cómo de alguna manera se carga de
nuevos protocolos o insiste en protocolos previos para trabajar, ¿no? Para inscribir o problematizar esas ficciones que vienen ya inscritas en el cuerpo. Pensaba, digamos, cómo a mí me quedó fuerte esta idea de la provocación como gesto, me había notado yo en términos del trabajo de Dulcinea, como acá hay un movimiento que en la densidad busca de alguna manera cierto gesto de resistencia y de resiliencia, depende de en qué obra, ¿no? Digamos, la provocación como acto político. Pensaba también en lo que planteaba Dulcinea en relación a lo que se censura y lo que no se censura, lo que se muestra y lo que no se muestra. Y en relación a lo de Camila, lo primero que me pasaba, ¿no? En esto de se necesita un pretexto para reír, hay un momento, digo, bueno, recordaba trabajos de un maestro para mí que es Carlos Foss, ¿no? Que planteaba que es proporcional, ¿no? A la decreción de la fiesta, ¿no? Un incremento de la violencia. Y cómo este punto tensaba, más allá de conocer o no, que me parecía interesante digamos, del tránsito de los carnavales planteados como lo planteaba Camila, de visibilidad, digamos, ¿no? De estos proyectos en tensión, donde no se trata de el tema, sino que el tratamiento hace un universo posible, ¿no? Para que esto se visibilice. Digo, pensaba como diálogos en torno a nuestro propio trabajo con Virginia desde ahí. Claro, involucra la distribución del poder, ¿no? En estos haceres escénicos, la distribución del poder, los relatos, lo que se cuenta, lo que no, cómo se lo cuenta. Es súper interesante. No sé si alguien iba a comentar algo. Virginia. Sí, yo pensaba algo de la diferencia entre los hijos de dictadura y los hijos de la democracia, que eso es, cuando abordábamos mi trabajo, siempre está en cuestión, ¿no? El descueve son chicos de 24 años que nacieron en el antes o durante la dictadura, ¿no? Y hay una mirada y un cuerpo disponible en función de ese crecimiento, ¿no? A diferencia del trabajo que hacemos en la performance de ese paisaje, que yo soy ya hija de la democracia. Y eso tiene en el cuerpo, en ese nacimiento, en esa crianza, una diferencia de mirada, de disponibilidad, ¿no? De cómo abordar el mismo tema, la misma violencia, pero desde lugares diferentes, ¿no? Eso me parece muy interesante también. Claro. Sí. Dulcinea, ibas a hablar. No, Me no, quedé pensando sí, no, Sí, dale, dale. no, decí, María. No, estaba pensando en algo que apareció en el primer trabajo, el orden de lo político y lo social, las temporalidades, los enclaves históricos, que también encuadra con el trabajo de Camila, ¿no? ¿A dónde ella va a buscar esa carnavalización? ¿En qué momento específico, histórico? Eso era. Dale, Dulcinea. No, yo estaba pensando, por un lado, en la violencia, la relación de la violencia, el poder y la política que aparecen así un poco en los trabajos, también en las formas en que se presentan o representan, ¿no? Tomando esto que decía Araceli, ¿no? Como el biodrama, el biodrama ha entrado también en la danza, ¿no? Y haciendo estos cruces, además de las propuestas que son cada vez más liminales, donde se utilizan distintos recursos como para poder poner en escena algo donde cruzan la ficción y la realidad y el cuerpo poético, cuerpo del intérprete o de la intérprete, ¿no? Como hay más borramiento de eso también, y bueno, me lleva a pensar a distintos borramientos que hay en la sociedad, y como siempre hay un vínculo y un diálogo permanente con el contexto actual o con un delay del contexto previo que está en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo está en el cuerpo? Y en esto, bueno, yo fui a una velocidad donde no pude traer este tema del giro afectivo y de esta mirada de retomar las emociones y sobre todo la importancia que es eso para el análisis de lo escénico, ¿no? De ese hecho poético y que además se da
tratándose de teatro, de danza, en ese convivio donde se ponen en juego, hay un entre lo que sucede en la escena y el público, y cómo circulan esas emociones, y la capacidad política de las emociones en tanto puede también generar algo en el público, ¿no? Este gesto, lo que se habla, lo que decía Saraceli sobre la provocación, ¿no? El gesto como provocativo, como de movilizar de alguna manera a través de esa atmósfera emocional, repercutir, y en esa circulación, en ese ida y vuelta, poder generar algo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la capacidad política de la escena, ¿no? y del cuerpo poético, de movilizar otro cuerpo. Por eso la represión hacia la cultura, ¿no? Por eso el dar batalla y callar todo movimiento cultural, porque siempre va a ser contestatario, porque siempre se evade y se contagia desde un lugar donde es la política cultural de las emociones. Este libro que yo, como de Sara Ahmed, que no llegué a introducir nada, pero bueno, cómo se va manipulando también social y las grandes masas a través de lo emocional, ¿no? Entonces, también hay un doble filo, lo emocional, político y el poder de influenciar y de movilizar. Digamos, si recordamos en el siglo pasado los grandes movimientos como el fascismo, el nazismo, ¿no? Hay algo en relación a lo subjetivo, emocional, y una manipulación desde esa especie de afectividad común y estética o estetizada, que tiene que ver con movilizar o someter a las grandes masas, ¿no? Como la cultura, los movimientos culturales siempre está irrumpiendo y generando fisuras. Bueno, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en este momento. Nada más. No sé si alguien quiere comentar algo más o preguntar. Camila. En principio, agradecerme por la bien. Hicimos los dos trabajos, empecemos llorando abiertamente, conmovedor escucharlas. Y después estas menciones que van diciendo en el propio trabajo, ¿no? Como muchas veces habilita otras zonas de pensamiento, donde capaz a mí lo de la violencia y ese vínculo entre la alegría, la tristeza del carnaval se me aparece a último momento, y escuchar lo que ustedes reponen, ¿no? De la lectura, me habilita a seguir pensando en estas cuestiones, entonces agradecer eso también. Qué bueno, sí, para eso son estos espacios, ¿no? Para encontrar las resonancias de esto que a veces este trabajo de lo que es la investigación es un poco solitario, y hacerlo resonar nos trae un montón de cosas nuevas, o que no habíamos pensado, o que se miran desde otro lugar, y bueno, de ahí salen. Bueno, si Perdón, sí, no, porque escuché en un momento que hablaba de la memoria como un Lego, que es Pilar Calveiro. ¿Sí? Ok. Sí, porque me interesó, dije, a ver. Sí, lo tenés en un texto del 2004, después Dulci te paso el dato completo. Buenísimo, sí, porque lo escuché, busqué y encontré los usos políticos de la memoria. No sé si es ese o es otro. Sí, ese es el del 2004. Buenísimo. Esa imagen es hermosa, ¿no? La memoria como Lego y no como rompecabezas, es genial. Claro, y además perdón, si uno lo piensa, antes que también hablaba de la historia, ¿no? El intento de la historia, de la veracidad y del hecho que también es un entramado, ¿no? Porque tampoco es claro. pero yo creo poder que mirar. Es una imagen, a mí la imagen me cerró, pero cuando con Virginia me planteaba esta idea que hay que inscribirlo en el territorio, en el cuerpo y en la subjetividad, ¿no? Porque nosotros hablamos o de hijas o de nietos, pero en términos de hijas,
¿no? Digo, Virginia es hija de un preso político, no de un desaparecido. Digo, y empieza a haber todo un espesor ahí, en donde uno de afuera, ¿no? Desde un lugar como extraño, ¿no? A un bien pensante, no puede dirimir cómo las disputas y los modos, ¿no? De reconstrucción son muy distintos, sin contar también que no es lo mismo, digo, yo tuve un trabajo en lo audiovisual, no es lo mismo tomar a los hijos, ¿no? Con ciertas edades, como puede ser Brustein, ¿sí? Natalia, que otros más jóvenes, sin contar aquellos donde tenemos que meter la condición de exiliar a jugar en el marco de también, digo, hay todo un lugar ahí abierto para poder pensar estas cosas. La primera persona, ¿no? La primera persona de enunciación. Sí. Y me quedé pensando también en una cosa que creo que apareció en el trabajo de ustedes, esta idea de que la herencia se escoge, puede ser, Sí, ¿no? Es muy es interesante. ¿Cómo la herencia se escoge? Se escoge en esta idea del Lego. sí, ahí, digo, yo ahí me interesó muchísimo el trabajo. Bueno, hay un trabajo de Mariana Eva Pérez que me interesa mucho porque pone también este lugar del yo, ¿no? En un lugar de anclaje distinto, ¿no? Digamos, del IGE, como parte también de quienes, sí, padecieron, digo, en un lugar más activo que el que se tomaba, ¿no? Cuando se miraba antes los 70, no es la víctima digo, es víctima en otras razones también, ¿no? En esto que decía Dulcinea de afectiva, digo, en primera persona, pero también no solamente en la reconstrucción de aquel que no está, pero también Mariela Peller tiene un trabajo, bueno, su trabajo me hizo en relación a niñas, infancias, retoma un trabajo de Derrida en torno a esta idea de fidelidad e infidelidad respecto a la herencia, que es muy interesante. ¿Qué sería ser fiel? ¿No? A que, digo, es esto que, bueno, Yelin dice, es esta cuestión habitual, automática, que no va por ahí. A mí me pareció muy interesante lo que dijo Virginia de encontrar en las cartas, porque pasa, digamos, yo soy hija del exilio, y me encontré en hijos, cuando se formó hijos, hablando respecto a hijos de, y como distintas categorías, como si hubiera una jerarquía de acuerdo a lo que había pasado, si era exiliado, si estaba desaparecido, si fue preso nada más, y después fue liberado. Entonces, como que uno estaba muy fijado en eso, ¿no? Como si fueran unas jerarquías y no en los motivos y en retomar y llevar adelante esa lucha, o sea, ¿por qué estaban en ese lugar, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué luchaban? ¿Qué mundo querían? ¿Qué pensaban? ¿No? Como me pareció muy interesante esto de, bueno, encontré las cartas de su voz y de conectarse con la lucha, con ese porqué, con el deseo de cambiar el mundo, de hacer un mundo más justo, como ir a ese lugar, me parece muy interesante para retomar, ¿no? Y no quedarse también como si fuera una fetichización del dolor, ¿no? Y quedarse en la herida y que termina siendo eso congelado y ya está, se queda como si fuera un museo, ¿no? Sino Sí. tener una memoria activa. El Eso me pareció muy cuestionamiento a la interesante. empatía que hace Sara Ahmed, ya que trajiste el texto de Sara. Bueno, me interpela, porque yo también nací en el exilio. Así que miren ustedes por dónde hemos estado acá. Yo nací en el año 78 en el exilio de mi familia. Bueno, no quiero cerrar con esto, pero tendríamos que ir como redondeando. No sé si alguien quiere comentar algo más, hacer alguna última reflexión de parte de todos quienes hacemos las jornadas de investigación en artes escénicas, agradecerles un montón que participen, que contribuyan con sus trabajos enormes y súper interesantes, y animarles a que sigan participando, que hay un montón de actividades que son presenciales y que, bueno, seguiremos con estas jornadas. No sé si alguien
gusta decir algo más. No, quiero hacer lo mismo que hizo Camila, que es agradecer, porque en la escucha yo me anoté, tengo un montón de papeles arriba del escritorio, me anoté un montón de cosas y creo que en estos momentos además reunirse, sea de forma virtual, sea, digo, crear espacios de reflexión, no, digamos, es de alguna manera resistir a la univocidad, ¿no? de lo que se propone. Y me parece que también esto, digamos, cada diseño de cada espacio en cada una de las universidades es un lugar político y lo celebro. Así es, así es. Bueno, les doy de nuevo las gracias, Araceli, Virginia, Dulcinea, Camila. Y bueno, felicitaciones, sí, por los trabajos, creo que ya lo dije, lo vuelvo a decir. Y bueno, animarles a que sigan participando en la JOAE. Necesitamos de sus trabajos, ¿qué sería si no de la JOAE? Y bueno, damos por concluida esta mesa. Agradecerles mucho y espero poder vernos y encontrarnos, que los encuentros valen la pena, es verdad.